Domingo, que la gracia del Señor Jesucristo esté con nosotros. Vamos a escuchar nuestra introducción para el cierre del capítulo de Corintios. Vimos ya todo el libro de Corintios. Parece rápido, pero no lo es. Podríamos inclusive todavía más recoger cosas del libro de Corinto, ¿verdad? Amén. Pero por la gracia y la misericordia de Dios hemos llegado hasta donde hemos llegado. Hemos predicado el consejo de la misericordia del Señor. Vamos a ir el video introductorio que hemos preparado para... Capítulo 16 de 2 Corintios marca el cierre de una carta rica en corrección, doctrina y llamados a la madurez cristiana. Pablo ha tratado divisiones, inmoralidad, desorden en la adoración, el uso de los dones espirituales y la esperanza de la resurrección. Ahora termina con instrucciones sumamente prácticas que muestran cómo una iglesia saludable vive su fe en lo cotidiano. Lejos de ser un simple apéndice, este capítulo final es una ventana al corazón pastoral de Pablo y a la vida real de la iglesia. Aquí encontramos exhortaciones sobre la generosidad hacia los hermanos necesitados, la importancia de servir con humildad junto a otros obreros del Evangelio y el llamado a permanecer firmes en la fe mientras todo se hace con amor. Lo que vemos en este capítulo es que la doctrina no está separada de la práctica. La teología del capítulo 15, la resurrección de Cristo y nuestra esperanza futura, desemboca naturalmente en la vida cristiana diaria. La fe verdadera produce frutos visibles, compromiso con la iglesia, cuidado mutuo, firmeza en la verdad y amor constante. Esta porción de la Escritura nos recuerda que el Evangelio no solo se predica, se vive. Y que una iglesia madura no es la que solo entiende la palabra, sino la que la obedece en cada aspecto de su vida comunitaria. Amén. Así es. Título del día de hoy: una iglesia madura en acción. Amados hermanos, nos ubicamos en la carta de Primera de Corintios, capítulo 16. Último capítulo de esta carta que ha sido desglosado, ¿verdad? Donde Pablo termina con una serie de enseñanzas sobre la vida cristiana y además también con sus planes y salutaciones finales. Vamos a aprender lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana a través de esta carta. Primeramente, la carta de los Corintios termina de manera profundamente pastoral, ¿verdad? Pablo no cierra esta carta después de tantas correcciones con una teología abstracta, sino más bien busca que el cristiano entienda y las personas que vienen al cristianismo comprendan que el cristianismo no es un concepto filosófico, no es un concepto de la mente, no es solamente que se lleva en el cerebro o un conjunto de teorías que me hacen a mí ser cristiano, sino que en esencial busca que la verdad sea reflejada por nuestras acciones y por nuestro estilo de vida. Eso es lo que Pablo quiere dejarle a los corintios en esta introducción a este capítulo. Nos habla que la fe en Cristo no solo es lo que creemos, sino cómo vivimos y cómo servimos a Dios, ¿verdad? Entonces, tras haber defendido la resurrección, como lo vimos la semana pasada, como el corazón del evangelio mismo, Pablo pasa a mostrar cómo ese evangelio se encarna en la iglesia local. Nos dice que una iglesia que realmente y está caminando bajo la voluntad de Dios es generosa, sirve con humildad y permanece firme en la verdad y actúa con amor. Por lo tanto, una iglesia madura es aquella que vive el evangelio no solo en sus reuniones, sino en su generosidad y sus relaciones entre hermanos y servicio mutuo. Hay un gran contenido de enseñanza en lo que vamos a ver hoy, en cómo Dios dirige la vida del cristiano
Y quizás vamos a aprender a discernir ciertas correcciones y Dios va a hablar a nuestro corazón. En este capítulo hay versículos en paralelo, por ejemplo, 2 de Corintios 9:8, que habla de dar de la manera correcta, el dar dinero a la iglesia de manera correcta, a los santos, a los hermanos. En Romanos 12 vemos un llamado a vivir en adoración verdadera, y esto es algo muy particular. Cuando generalmente hablamos de la adoración, la gente dice, ¿qué dicen? Música, ¿verdad? Pero si usted se fija en el Antiguo Testamento, en todo el Antiguo Testamento, todo lo que tenía que ver con adoración eran sacrificios. Y después en el Nuevo Testamento habla de una forma de verlo a través del Antiguo Testamento en que el creyente debe adorar a Dios siendo un sacrificio vivo. En las únicas partes que se menciona la música es en el Salmo 151, que la música es un añadido, un instrumento para adorar, pero no tiene nada que ver con la adoración, la música, hermanos. De hecho, la verdadera adoración tiene que ver en cuanto nos negamos a nosotros mismos para obedecer a Dios. Entonces, por lo tanto, los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad son aquellos que rinden su vida bajo la voluntad de Dios. No son aquellos que cantan, ¿verdad? Sino que la verdadera adoración es como nosotros vivimos bajo la voluntad de Dios. Y aquí Pablo manda a los cristianos a vivir de esa manera. También podemos ver Efesios 4:15, 16. Esto es solo la introducción. Describe cómo una iglesia crece y cómo la iglesia crece hablando la verdad en amor. Cada uno aportando según su función. Cada uno debe de entender que la única manera en que nuestro crecimiento espiritual venga es a través de la corrección, de la edificación y de la exhortación, ¿verdad? Hoy vamos a ver 3 rasgos de una iglesia que Pablo dice que es madura. Vamos a ver los rasgos y las implicaciones claras para esta iglesia, para Redención, no otra iglesia, sino para esta iglesia. Y ese es mi propósito pastoral. Mi propósito pastoral es que esta iglesia cultive el carácter bíblico, que realmente entienda qué es lo que la Biblia les está pidiendo que hagan, ¿verdad? Porque eso es lo importante, no lo que yo diga que hagan, sino lo que la Biblia diga que ustedes hagan. Así que vamos a ver el punto número 1. Una iglesia madura da con generosidad y consciente. Texto que vamos a usar, 1 de Corintios 16:4. Ya lo había mencionado al principio, se los vuelvo a mencionar. Abran su Biblia en 1 de Corintios 16:4. Vamos a ver exactamente lo que dice la Escritura del 1 al 4. Dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera en que las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Guardadlo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Pablo da instrucciones claras para una colecta específica para un grupo de hermanos que tenían necesidad. Estas instrucciones claras no se alejan de las instrucciones comunes que habla la Biblia en 2 de Corintios capítulo 9 cuando nosotros ofrendamos y somos parte de una iglesia. Las instrucciones son: cada día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según ha sido bendecido, según ha sido proporcionado. Por lo tanto, aquí Pablo le dice a la iglesia de Corinto que el cristiano entiende que tiene un compromiso el cual debe de asumir y debe de dar para que la iglesia y los hermanos puedan seguir operando. En este caso, no les voy a
a mentir, más bien les voy a dar todo el contexto. En este caso se hablaba de una ofrenda a los hermanos que estaban padeciendo necesidad. Pero no solamente ellos estaban dando ofrenda a hermanos que tienen necesidad per se, porque sabemos que cuando alguien ofrenda en una iglesia no es que nosotros tenemos el número de cuenta de Dios o el simpe de Dios y se lo vamos a depositar, sino que de una manera simbólica estamos retribuyendo a la mayordomía que Él nos ha otorgado. Dios nos ha dado bienes para que lo administremos en esta tierra, para que disfrutemos de nuestro dinero, para que nos comamos cosas ricas y deliciosas, hermanos, pero también para que podamos glorificar y expandir su reino. Así que la vida cristiana se empieza a moldear a los conceptos del Señor. Maduramos cuando entendemos que tenemos que retribuir a lo que Dios nos ha dado y que también estamos aquí para aportar y ayudar a nuestros hermanos y las responsabilidades que tenemos como iglesia. Vamos a ver los fundamentos bíblicos que usó Pablo, porque no solo porque lo diga Pablo lo vamos a creer. No, sí lo creemos solo porque lo diga Pablo, porque está en Escritura, pero vamos a buscar esas pruebas para ver si es cierto lo que dice Pablo. Corintios capítulo 3, versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes. Honrar al Señor con lo que tenemos es parte de lo que es ser cristiano y de lo que es glorificar a Dios. Hechos capítulo 2, versículo 44 y 45. La iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo dice que era una iglesia generosa. Segunda de Corintios capítulo 9 y versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, porque Dios ama al dador alegre. Ahora, amados hermanos, últimamente ha habido un fuerte ataque a la parte del dinero que se da en las congregaciones y con justa razón han habido ciertos abusos. Pero ciertamente una razón principal que la gente pone para trasladarse a otra iglesia es que esa iglesia solo pide plata y que esa iglesia, los pastores se han vuelto solamente unos gimme, deme y listo. Hermanos, sí es cierto que en gran medida este tipo de cosas pueden abrumar, y escúchenlo muy bien, pueden abrumar, pero no son realmente el énfasis doctrinal para irse de una iglesia. Más bien es preocupante que muchas personas tomen eso como primera razón para irse de una congregación y no vean otros matices heréticos, inclusive cosas peores que las iglesias se enseñan, y tomen eso como punto de referencia. Porque también muchas personas se van de las iglesias porque son avaras y no quieren compartir ni saben administrar lo que Dios les ha dado, y cuando la iglesia procura que haya esa repartición equitativa entre las cargas de todos los hermanos y miembros, deciden decir, es que esa iglesia empezó a predicar solo de plata. Pero en realidad no. El Señor manda que tengamos una aplicación clara. La generosidad no debe de ser emocional, ni eventual, ni intencional, ni siquiera puede ser tampoco proporcional a cómo yo me sienta. Debemos de entender que Dios ciertamente no mide el monto, sino que aún con mayor cuidado debemos de analizar que Dios está viendo el corazón. ¡Qué tremendo es eso! Dios mira nuestro corazón. Y esa pesa de esa balanza no la da un pastor. Un pastor no puede llegar y decir, veo que has crecido espiritualmente, das más ofrenda. No, Dios mira el corazón de cada uno de nosotros, viendo la intencionalidad del por qué se da. Pablo hace una exhortación muy pastoral y le dice a la gente, algunos de ustedes dan por obligación. Qué duro, ¿verdad? ¿A cuántos les gusta tener deudas? A nadie, pero hay que pagarlas por obligación.
y pagamos las deudas por obligación. Entonces el Señor dice, no quiero que lo hagan por obligación. Otros lamentablemente no han entendido la gracia del Evangelio. Otros dan por querer tener más. Porque es que si yo doy, Dios me va a bendecir. Y Pablo corrige eso a la iglesia y dice, tampoco es así. No es el que da más, recibirá más. Ciertamente sí hay, hermanos, escúchame muy bien. Hay una cláusula de fidelidad que habla el libro de Hebreos capítulo 4, que dice, yo soy el Dios que no te desampararé ni te dejaré, dice el Señor. Y dice, 2 Corintios capítulo 9, puede usted leerlo, todo el capítulo dice que Él es el que da semilla ¿a quién? Al que siembra. Y Él dará mucho más abundante semilla. ¿Qué quiere decir eso? Mucho más recursos para que administre, porque Dios está viendo la fidelidad de lo que hace con esos recursos. Ve que ha decidido invertir en el reino, entonces Dios pone más recursos en estas personas. Dios es fiel a su recurso y hace que bendigan para que sigan teniendo una mayor cantidad de semilla. Así que Pablo viene a hablarle a la iglesia de Corinto de la verdadera ofrenda cristiana. Y dice que la gente que lo hace ha alcanzado este nivel de madurez. Sé que parece, hermanos, que estoy tratando de centrarme en el tema de la ofrenda, pero no es ese el tema al cual Pablo quiere llegar, ni yo tampoco, sino que queremos llegar, tanto Pablo como yo, pastor de ustedes, a que ustedes entiendan que Dios es fiel. Y su fidelidad no solamente alcanza nuestra salvación, Él es pendiente de nuestras necesidades, de las necesidades de la congregación, de las necesidades económicas que tenemos y de nuestros aprietos económicos. Él es pendiente, Él sabe cuáles son nuestras necesidades y expande nuestra salvación a una mayordomía concientizada en que Dios desea que seamos bendecidos para bendecir a aquellos que no tienen y a nuestra iglesia. Amén. En este mundo no vinimos a poseer todos los recursos, sino a administrar los recursos que Dios nos ha dado. Por eso Dios nos manda a ser mayordomos fieles de sus recursos, mayordomos fieles de lo que nos ha dado. Y ahí es donde entra lamentablemente la inconformidad del corazón. Algunas personas dicen, pastor, Dios no quiso que yo fuera millonario, pero Dios te entregó un trabajo y Dios desea que cuides ese trabajo como si fuera la perla más preciada del oro que hay en este mundo. Dios desea que cada cosa que nos ha dado no la veamos como nuestra, sino que la veamos como la parcela de un dueño eterno que nos entregó algo para administrarlo. No es tuyo. Dios te lo dio para que lo administraras. No maldigas la parcela que Dios te dio a administrar. No aborrezcas el trabajo, ni tampoco abomines lo que te da de comer. No seas mal agradecido. Dios desea trabajar con nuestro corazón para que no seamos personas mal agradecidas e hipócritas. Muchos de nosotros solamente decimos gracias a Dios por el trabajo cuando hay un aumento. Gracias a Dios por el trabajo cuando hay cosas positivas. Pero la Biblia nos enseña en el libro de Génesis que todo trabajo llevaría también cardos y espinos. Y con los cardos y los espinos y el afán que trae el trabajo debemos de entender que debemos glorificar al Señor. ¿Estamos glorificando a Dios y dando gracias a Dios por el trabajo que nos ha dado? ¿O nos estamos convirtiendo en una generación quejosa que con nada se le queda bien? Amados hermanos, la gratitud es lo que quiere que el apóstol cultivemos. Estamos cultivando verdaderamente gratitud y generosidad en nuestros corazones, sabiendo que hay un propósito eterno. Así que quiero llamarlos a ustedes, hermanos, a cultivar la generosidad verdadera, porque a través de la generosidad fluye la gratitud y la gracia que ha sido recibida por Cristo. Amén. Segundo punto, una iglesia madura sirve con humildad
corporativa o colaborativa. Texto, vayamos ahí, 1 Corintios 16, del 5 al 12. 1 Corintios 16, del 5 al 12. Dice así: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros aún pase el invierno, una temporada bastante larga, ¿verdad? Para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero verlos ahora de paso, pues espero estar con vosotros, ¿qué? Segundo llamado de atención, segundo aviso, un poco de tiempo. Hermanos, que el apóstol Pablo le diga a las personas 2 veces, ¿me reciben? ¿Me reciben? Claro, después de todas las exhortaciones hay que preguntarlo. A nadie le gusta sentir ser corregido. Y aquí el apóstol Pablo apela al compromiso de la iglesia, no solamente con él, sino con el Señor, a amarlo, aun cuando las cosas no se llegan a un acuerdo, no se está tan bien emocionalmente. Pablo apela a que ellos son verdaderamente cristianos, a que la corrección no les va a caer como chicharrón a las 12 de la noche en el estómago, con dolor, sino que la van a metabolizar y van a entender que lo que él exhortó, toda esta carta, hermanos, que hemos estado viendo todos estos domingos, lo ha hecho con amor, lo ha hecho con deseo de que la iglesia entienda con humildad que no es que no queremos que simplemente no hagan lo que quieran, sino que lo estamos haciendo con amor. Y Pablo quería dejarle eso claro a la iglesia. Les decía, viene el invierno, va a estar duro, ¿será que me pueden recibir? Y es ahí donde una iglesia madura sirve con humildad, diciendo, no hay ninguna cosa que haya quedado en nuestro corazón contra usted, Pablo. Hemos madurado y entendemos que la corrección cristiana es para nuestra edificación. Así que la iglesia de Corinto es un claro ejemplo de cómo Dios puede transformar no solamente una exhortación, sino que estamos hablando que en promedio cada capítulo tiene una corrección. O sea, hay 16 correcciones, anotaciones en puntos rojos que Pablo le hizo a una iglesia, las cuales eran verdad. Y la iglesia perdona o asiente a que lo que Pablo hizo era lo correcto. Y por ese tiempo Pablo dice que el Señor me permita estar con ustedes, que el Señor me permita pasar un tiempo con ustedes. Versículo 8, pero estaré en Éfeso hasta el Pentecostés, porque se me ha abierto la puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. El evangelio tiene adversarios, hermanos. Usted tiene adversarios, tiene a Satanás mismo, tiene un demoniazo tratando de estarlo tentando constantemente, y para peor es su carne rebelde, corrupta y vil, todavía sigue tratando de levantarse de ese ataúd de la cual ha sido clavada. Hermanos, tenemos muchos adversarios. Y además, si usted decide encarrilarse a predicar el evangelio, va a tener todavía más adversarios. La vida cristiana está llena de enemigos. No puede ser que también dentro de la iglesia seamos nosotros enemigos. Por amor de Dios. Si ya nos basta el demonio, la carne, los mundanos y también los hermanos. Que el Señor nos ayude. Y Pablo lo estaba diciendo de esta manera. Hay tanta enemistad, tanta maldad, que debemos de procurar entre nosotros mismos servirnos con humildad y saber que el único refugio ante tanta maldad es la iglesia y nuestros hermanos. Que los verdaderos hermanos en la fe morirían por nosotros y que el verdadero amor cristiano se encuentra en la congregación. Amén. Cristo es glorificado. Versículo 10. Y si llega Timoteo, menciona a Timoteo, mira que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Más amor fraternal. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, más que de ninguna manera tuvo de voluntad de ir por ahora,
pero irá cuando ¿qué? Tenga oportunidad. Por ahí va todo el asunto y dejamos aquí esto. ¿Qué nos dice el versículo 10? Esté con vosotros sin temor, porque Él hace la obra del Señor como yo también. No se la tengan en poco. Amados hermanos, Filipenses 2:4 nos habla, no hagáis nada por contienda. ¿Cuántas veces no hemos hecho cosas por contienda? Hay muchos claros ejemplos cuando hemos hecho algo con un doble sentido. Cuando tiramos el sarcasmo, cuando le decimos a alguien una verdad que queríamos decirle desde hace tiempo, pero no usamos la verdad de decir las cosas en la voluntad del Señor, sino que las decimos con orgullo y con sarcasmo. Nada nacido del corazón del hombre con sarcasmo traerá edificación, ni a una iglesia, ni a un hogar, ni a una familia. Nada contenido con contienda trae bendición. Así es, hermanos. Tanto así como el reflejo de la iglesia es la familia. Pablo nos dice a todos nosotros, no hagan nada para ser contenciosos. ¿Cuántas veces hemos decidido un comentario deslocado que despierta la ira de nuestros esposos o esposas o hasta de nuestros hijos o de nuestros amigos o de nuestros hermanos en la fe? Romanos 12:4 y 5. Así vosotros, siendo muchos, somos un cuerpo. Veámonos como lo que somos. Hemos sido llamados a amarnos. Amén. Y este texto también es importante. Primera de Pedro 5:5. Revístanse de humildad. ¿Está usted revistiéndose de humildad? ¿O está usted diciendo, no, es que el orgullo es lo único que tengo? ¿No? Tenemos que revestirnos de humildad. La aplicación, la madurez espiritual se ve cómo trabajamos con otros y cómo hacemos las cosas por otros. ¿Estamos buscando ayudarnos entre nosotros mismos como hermanos de la congregación? Amén. ¿Hay lugar para glorificar a Dios en medio de nuestras aflicciones? Debemos de colaborarnos, de ser humildes, hermanos. ¿Qué dice la Escritura de revestirse con humildad? Adelante. ¿Qué nos dice la Escritura? Nos dice que Dios escucha al humilde. Más, ¿qué pasa con el altivo? Con el orgulloso, con el soberbio. ¿Qué hace el Señor? Mira de lejos. Y muchas veces decimos, Señor, ¿por qué no escuchas mi oración? Porque muchas de nuestras acciones están revestidas ¿de qué? De orgullo, de soberbia, de altivez. Nunca una oración encaminada desde la humildad será ignorada. Únicamente la oración que viene acompañada de orgullo, de altivez y de soberbia es la que Dios ignora. Hermanos, si el Señor nos da este ejemplo, nos está diciendo en esta mañana, examinen su corazón. No permitan que su corazón se llene de orgullo. Dios desea que la iglesia sea una iglesia humilde y colaborativa. Una iglesia que perdone rápido, que olvide pronto, que trate el pecado, pero que también lo levante con la gracia. Dios desea que seamos una iglesia humilde y misericordiosa unos con otros. Pregunta: ¿estoy dispuesto a servir en unidad con otros o me cuesta ceder ante los demás? ¿Está usted realmente entendiendo el llamado del apóstol Pablo a la cristiandad de la era de este siglo? Que debe de buscar la humildad, que debe de buscar crecer en el amor del Señor, que debe buscar a Cristo como su máximo medio. ¿Estamos entendiendo realmente que Dios nos está tratando en nuestro corazón constantemente? Muchas veces no logramos lo que queremos y nos encontramos en una posición de humillación porque Dios desea que realmente estemos ahí. Amados hermanos, hubieron hombres de Dios que fueron tratados, grandes hombres de Dios, por ejemplo, pongamos a Elías. Elías era perseguido y nada de lo que hacía para el servicio de Dios funcionaba y dijo en la cueva, quiero morirme, quiero matarme, quiero desaparecer. El nivel de depresión en el que estaba Elías era sumamente grande y profundo.
Pero aún en su desesperación entendió que Dios quería humillarlo para una mayor dependencia hacia él. El mismo Job dice, aunque él me mate en el furor de su prueba, ¿qué dice? Aún que él me mate, aunque él me haga sentir como me estoy sintiendo y él permita todo lo que está pasando, aún con todo eso yo seguiré adorándole. Yo no sé usted, si usted tiene esa capacidad. Yo lo he analizado varias noches durante esta semana y lo leo y me atormenta. Le voy a ser muy sincero, a mí me atormentan esos versículos. Quizás bajo alguna atmósfera o algún tufo de soberbia, en algún momento yo dije en mi mente, yo soy de esos estoicos que se mantienen en la fe. Pero últimamente he analizado ese texto y he dicho, yo no podría estar delante de la presencia. Yo entiendo a esos hombres, sé lo que es sentirse solo, total y completamente perdido. Aún sirviendo al Señor me he sentido así y aún le he dicho al Señor muchas veces, pero yo te sirvo, haz que mis planes funcionen. Y no ha habido una respuesta y he entendido que esa condición de humillación es la que glorifica a Cristo y destruye el orgullo del hombre. Y tenemos que llegar a decir, como dijo Job, aunque tú me mates, y aún hacemos así de reojo, no quiero que me mates, pero aunque tú me mates, te seguiré adorando. Llegar a ese entendimiento brutal de que la fidelidad de Dios no está basada en mis circunstancias, que Dios me siga amando, aunque sea el más grande y loser pecador, aunque nada me salga bien, Dios me sigue amando. Y a pesar de que todo en mi vida se esté derrumbando, Él sigue siendo fiel. Y eso lo entendió Job. Y eso lo entendió Elías. Pero luego, después de que pasan esas cosas y que hemos puesto nuestras rodillas en humillación delante de Dios, también podemos exclamar como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive y no me dejará postrado en el polvo. Y Dios levantó a Job. Porque también cuando Dios humilla, dice el libro de Lamentaciones, Él es quien infringe el daño, Él es el que abre la herida, pero Él también es el que la sana. Dios muchas veces rompe nuestras heridas, rompe nuestros corazones, humilla todo lo que somos, nos deja completamente sin nada para que entendamos que Él es nuestro todo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Bueno me es haber sido humillado, dice el libro de Lamentaciones, Jeremías el profeta. Bueno me es haber sido humillado, porque así llegué a entender los planes y la misericordia de Dios. Amados, no estamos aquí en un concurso de popularidad para decir, a mí, pruébame a mí, Señor. Nadie está en eso. Pero, ciertamente, aunque aún no entiendas tu proceso, debes de entender que te está llevando a la humillación y la santificación para que seas como Cristo. Y eso no tiene un valor tangible en esta vida. Nadie es mejor maestro que Dios para cambiarnos. Nadie. Él conoce justamente dónde tiene que dar para que el vaso se rompa. Y a muchos de nosotros nos ha roto y nos ha rompido. No sé si se dice así. Gracias, roto. Punto 3. Una iglesia madura se afirma en la fe y actúa con amor. Esto es importante. Corintios 16, primera de Corintios 16, 13 al 14. Dice, velad, estad firmes ¿en qué? Hermanos, este último texto es sumamente importante porque esto es un golpe durísimo a la conmiseración y a todo lo que a nosotros nos gusta, porque a la carne le gusta que le digan pobrecito. Pero óigalo muy bien. Dice que el cristiano debe de estar firme en algo, en su fe. La Biblia dice en el libro de Hechos, basado en otro libro del Antiguo Testamento, que ahorita no recuerdo, pero es porque tengo muchas cosas en mi mente. El justo que dice, vivirá por la fe. Tienes que vivir por la fe, no por tus circunstancias. Debes de entender que Dios te llamó a la salvación. Por lo tanto, debes de vivir basado en la fe. Tu norte, tu oriente, tu dirección debe de ser la fe en Cristo Jesús, no en tus circunstancias.
Y luego el Señor te remata contundentemente diciéndole, compórtate varonilmente. ¿What? ¿Cómo? No te pongas en esa posición cuando estás en prueba de conmiseración. Dice, hágase hombre, levántese, sea fuerte, le dice la iglesia. Ahora no le está hablando de sea hombre en una cuestión de género, está hablando de más de una virilidad que requiere que cuando nos aferremos a la fe tenemos que tener valentía y salir adelante. No hay en el Señor tiempo para que Dios te diga, pobrecito. No, el Señor te dice, aférrate a la fe y compórtate varonilmente. Y le estaba diciendo a mujeres también, no solamente a los hombres. La traducción de varonilmente es viril. Y la palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento para mujer, ¿cuál es? Varona. ¿Por qué? Porque la mujer no nació de una cuestión diferente a la del hombre. Nace dentro del propósito de Dios para que también sea fuerte y el hombre también sea fuerte. Pero aunque esto no es una discusión de género, de carácter, aquí el Señor está hablando de una conducta de fe cristiana. Y le dice a la iglesia cristiana, compórtate con valentía. La fe te dará la fuerza para comportarte con valentía. Tú sales adelante en medio de tus tribulaciones y tus dificultades porque tienes fe en Cristo Jesús. Y si Cristo venció a la muerte y ha prometido que vencerá a la muerte, que lo vimos la semana pasada, vencerá al enemigo más grande que hay, que es la muerte, y le dirá, como dice Romanos, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Hermano, si Él ya ha vencido al enemigo más grande, cualquier cosa que se pare delante de ti será vencido por la fe en Cristo Jesús. Por eso dice, velad, estad firmes, portaos varolinamente. Y luego, ¿qué termina rematando? ¿Qué dice? Léalo ahí donde está. 1 Corintios capítulo 16, versículo 3 al 14. Dice, esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. La Biblia habla de que hay que salir adelante y que debemos de tener la consigna, firmeza, no frialdad, de hacer todo con amor. Efesios 6:10. Fortaleceos en ¿quién? En el Señor. Y vestidos de toda su armadura. 1 Pedro 5:8. Sed sobrios, velad, resistid con fe. 1 Corintios 13. Sin amor, nada somos. Toda una aplicación a la iglesia hoy en día. La iglesia que madura, dice Pablo, es una iglesia que resiste, pero no resiste por sus fuerzas, resiste por las fuerzas del Señor. Muchas veces te has sentado y te sientes muy débil y te sientes agobiado. Pues claro, has estado luchando con tus fuerzas. Pero ¿sabes qué pasa cuando pones en las manos del Señor todas tus pruebas y tribulaciones? Él te fortalece y pasas por el fuego y no te quemarás y pasarás por las aguas y no te hundirán y nada te hará daño. Debes de poner tus fuerzas en el Señor, no depender de tus fuerzas. Amén. La iglesia necesita también vigilar. Hay amenazas espirituales internas y externas. No te alejes de la iglesia si estás en prueba. No digas, pastor, necesito un stand-by, un tiempo para resolver algo en mi vida. No te salgas del redil que te come el lobo. No salgas del redil porque 1 de Pedro dice que el enemigo anda rondando como león rugiente buscando que ovejita se va a ir por allá. Se la come. Hermano, no deje que el león se lo coma. No deje que el león se lo coma. ¿Cómo dejo yo que el león me coma? Me alejo de la congregación, me alejo del pastorado, me alejo del discipulado. Todas estas cosas hacen que me aleje del propósito y la voluntad de Dios. Y ese león se está comiendo unas chuletas de cordero brutales. No se aleje de las cosas del Señor. Por eso vigile. ¿Cómo vigilamos nuestra vida? Me estoy desviando, ya no me estoy congregando, ya no me congregué nunca más. No puede usted esperar estar bajo la protección divina del Señor
ni de su grey. Recordemos que el cristianismo no es una relación personal arminiana. No es una relación personal. El cristianismo es una relación de pueblo, de pacto. Dios hizo un pacto con un pueblo y su pueblo se congrega los domingos. ¿Quieres ser parte del pueblo de Dios? Congrégate con el pueblo de Dios. No puedes tú tener una conexión individual con Dios porque Dios no trabaja así. Dios nunca quiso trabajar así y reveló su plan. El libro de Romanos nos dice, de dos pueblos hizo uno. No dijo, la gente de toda lengua, tribu y nación que haga lo que quiere y que viva el evangelio como quiera. No, dice que hay un pueblo. Y cuando hay un pueblo y hay un redil, debe de haber un pastor. ¿Y qué hace el pastor? No solamente alimenta, sino que protege a las ovejas del pecado, del enemigo, de Satanás. Nos dolemos cuando usted falla, cuando usted se aleja, cuando usted no viene, cuando usted no dice por qué no vino. Nos dolemos porque sabemos que el león anda como león buscando a quien devorar. Así que no queremos que nadie se lo coma. Así que todo lo que hagamos, enseñar, corregir, discipular o disciplinar, debe de estar motivado por el amor, no por el orgullo, no por la traición. La pregunta es la siguiente, para ir reflexionando. ¿Mi vida cristiana refleja con firmeza, con compasión, o hemos caído en el dolor, en la dureza y la falta de amor? Mi propósito pastoral es con este punto 3. Quiero que la iglesia se anime a vivir una vida de fe vibrante y balanceada, donde la verdad se dice con ternura y el amor se expresa con doctrina clara. Y este es mi llamado final, porque siempre debe haber un llamado final. ¿Saben qué es un llamado final? Bueno, quienes han viajado en tren o en avión y tengan ese placer, hacen un último llamado al abordaje, ¿verdad? O nadie ha viajado en tren. Yo nunca he viajado en avión. Lo veo en las películas. Pero sí he visto que hacen último llamado. Que los llaman a ustedes a abordar y ustedes no llegan tarde. Dios guarde, lleguen tarde. Imagínense, no llegan al destino. Así que este es mi llamado final. Dios nos llama en lo siguiente: el que no amara al Señor Jesucristo, dice, sea anatema. El Señor viene. Versículo 22 de 1 Corintios 16. Hay una advertencia solemne. Nos dice, ame al Señor Jesús. Le dice el Señor esto a la iglesia. Esto es raro. El Señor le diga eso a la iglesia, pero se lo dice. Ámeme. Y si usted no me ama, usted está maldecido. Y le dice otra advertencia, Cristo viene pronto. También hay una bendición y dice, la gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros, versículo 23. Y estas palabras nos llenan y nos llegan al corazón. Cristo vino y vivió sin pecado, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y vendrá otra vez, amada iglesia del Señor. Él vendrá otra vez. Eso lo creo yo, como que mañana es lunes. Así es. Él volverá. La única respuesta salvadora es amarle con todo el corazón. Usted tiene que amarle. Eso dice 1 Corintios. Corra y ámele. Ámele con pureza. Ámele con verdad. Ámele con misericordia y ámele a través de los hermanos de la iglesia. No diga que usted ama al Señor si no ama a sus hermanos. Por eso le vuelvo a decir, corra, el llamado es, ame al Señor Jesucristo porque Cristo está pronto a venir. Ámele y ama a los hermanos. Así que, si hoy usted reconoce esto, que usted ama más al dinero que al Señor, que sirve por orgullo y a veces sirve y a veces no sirve por indiferencia. ¡Qué terrible! O sea, contamos con usted siempre y cuando no se le vayan las cabras al monte y se enchuruque. No es así como debemos de servir en la iglesia. Debemos de servir como Cristo fue a la cruz, sin condiciones y con amor verdadero. No, hoy me enojé y no voy a ayudarle a nadie. Eso no está bien. Eso es pecado. Y el Señor nos manda a amarle porque Cristo viene pronto.
Quizás estás débil en la fe y no tienes amor en tus actos. Pero si todas esas circunstancias te están rodeando, entonces hoy es tiempo de correr a Cristo. No puedes producir una vida madura si el evangelio no te cambia. Necesitas ser transformado por la gracia de Dios. No solo motivado por el deber. Es que tengo que hacerlo porque usted predicó eso. No, yo quiero que realmente nazca el amor de Dios en tu vida y estamos orando por eso. Ahora mi invitación es esta. Si aún no amas a Cristo, arrepiéntete hoy y cree. Porque Él lo dio todo por ti. Si eres creyente, pero te has enfriado, vuelve a su gracia y déjate renovar. Si estás firme, sigue creciendo en dar, servir y amar a tus hermanos hasta que Él venga. Aquí en estos 3 puntos el Señor nos dio hasta para llevar en topper. Nos dijo a todos algo. Al que está frío, al que está tibio y al que está bien. A todos nos habló. Señor, gracias por enseñarnos que la madurez cristiana no se mide por palabras, sino por obras nacidas de la fe. Ayúdanos a dar con generosidad, a servir humildemente y a mantenernos firmes en la verdad con amor. Y si alguno aún te ama, Señor Jesús, que hoy sea el día en que vea tu cruz y se arrepienta si ha hecho algo malo. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, hemos terminado la carta de 1 Corintios para la gloria y la misericordia del Señor. Amén.